Buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Es para mí siempre un privilegio poder estar desde aquí. Estaba haciendo cuentas ayer y pasaron casi 6 meses, hermanos, desde que no servía al Señor y a ustedes desde aquí, desde la escuela dominical. Ya conocen la dinámica, hermano, siempre vino al fin, sí, no se cuida, ¿no? Bienvenido. Ya conocen ustedes la dinámica, voy a repartir algunos textos para que por favor me ayuden en medio de la enseñanza. Hermano Camilo, Filipenses 3:20, por favor, ¿listo? Para que lo tenga ahí. Johncito, mi hermano, Efesios 2:19. Fernanda, por favor, Primera de Pedro 2:9 al 11. Sebastián, mi hermano, Colosenses 3:1 al 4. Y hermana Cecilia, por favor, Primera de Juan 3:1 al 3. Recuerden que igual esto es una escuela, ¿no? En el momento que ustedes quieran participar, pueden levantar su mano si tienen alguna corrección por hacer, alguna pregunta, con muchísimo gusto pueden levantar su mano y participar. La cuestión de los grupos que veníamos trayendo pues va a estar un poco más limitada porque en la organización, dentro de las escuelas se van a presentar algunos talleres, o sea, una escuela que va a ser todo un taller. Va a haber panelistas, invitados y toda la cosa, entonces la participación de grupos va a estar un poco restringida, sin embargo, como les digo, pues esta escuela es para ustedes y es de ustedes, así que la participación que ustedes tengan en cualquier pregunta, comentario o alguna aclaración será bienvenida. Amén. Siempre que el moderador, el director o el predicador pasa acá, tiende a preguntar, ¿qué tal su noche? Parece ser una tendencia generalizada, ¿no? Que tenemos como mala noche. No sé si es que el director ve en sus ojos cansancio o ve sueño y entonces dice, ¿qué tal su noche? Pero por lo general tenemos vecinos un poco ruidosos. Así que yo quiero preguntarles a ustedes hoy, ¿qué tal su noche? Como por no salirme de ese enfoque. Seguramente algunos tuvimos noches difíciles, ¿no? Vivimos al lado de un sitio de bulla, otros pudieran tener unas noches más placenteras, tranquilas. Pero creo que ninguno de nosotros se despertó anoche por el sonido de alguna sirena antiaérea, ¿no? Cosas como las que están ocurriendo en Oriente Medio, ciudades como Teherán, Jerusalén, ciudades como Dubái, que son las más seguras del mundo, pero ahora están con esta tensión constante de los ataques, de las bombas, de los misiles. Y no sé si lo han podido ver en los noticieros últimamente, cómo todas estas ciudades están envueltas en caos. Y mientras las columnas de humo se levantan, los edificios se desploman y los aeropuertos se cierran, algo que vi en las noticias que llamó particularmente mi atención es el hecho de cómo las embajadas de los diferentes países empezaron a llenarse de personas. Pero esas personas no eran ni militares ni políticos, sino personas del común, ¿no? Estudiantes, turistas, trabajadores. Y todos ellos tenían en su mano algo decisivo para poder presentarse ahí. Y era su pasaporte, su identificación. Eso que le mostraba al mundo y a su embajada particularmente que pertenecían a un país diferente al que estaban. Y mientras los bombardeos continuaban y el caos aumentaba, muchos gobiernos comenzaron operaciones de evacuación. Algunos de ellos, como leía, el gobierno español, incluso organizando traslados de más de 500 y 700 kilómetros para sacar a sus ciudadanos de estas ciudades que estaban siendo atacadas por otros países y tratar pues de llevarlos, ¿cierto?, a un lugar seguro. Pero ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tanto esfuerzo de estos gobiernos? ¿Por qué las embajadas se preocuparon por esto? Mis hermanos, básicamente porque en medio del caos de una guerra, un hecho se vuelve evidente,
y es que la ciudadanía es mucho más que un concepto político. La ciudadanía es una relación de responsabilidad. Y en esta mañana la lección que traigo para ustedes es la identidad celestial de la iglesia. La identidad celestial de la iglesia. Teniendo en cuenta todo este conflicto que estamos viendo allí en Medio Oriente, entendemos que un ciudadano no es simplemente alguien que vive en un territorio. Un ciudadano es alguien por quien un país es responsable. Y ese ciudadano como tal también tiene ciertas responsabilidades. La ciudadanía define a quién perteneces y quién está obligado a protegerte. A partir de esa realidad que vemos a diario en las noticias, quiero que pensemos en nosotros como iglesia. Porque si algo es claro en la Escritura, si algo nos enseña la Biblia, es que todos nosotros tenemos una ciudadanía, ¿no es verdad? Que la iglesia como conjunto tiene una ciudadanía. Así que quiero que respondamos a esta pregunta. ¿Qué significa para la iglesia vivir en el mundo teniendo su ciudadanía fuera de este mundo? Eso es lo que vamos a tratar de responder en esta escuela. ¿Qué significa para nosotros como iglesia vivir en el mundo teniendo nuestra ciudadanía fuera de este mundo? O dicho de otra forma, ¿cómo vive la iglesia como una embajada del cielo en la tierra? Amén. Piensen en eso porque es lo que vamos a desarrollar durante esta escuela. Si queremos comprender quién es realmente la iglesia, debemos comenzar por su identidad. Y la Escritura es clara en esto. La identidad de la iglesia no nace en la tierra. La identidad de la iglesia está en el cielo. Así que vamos con nuestro primer punto. La identidad de la iglesia nace en el cielo. Filipenses 3:20, por favor. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Gracias, mi hermano. Si ustedes han podido ver las noticias últimamente con esto que les digo que está sucediendo en Irán y todos estos países del Medio Oriente, aquellos que están bajo ataque en estos países, en estas ciudades, y tienen una ciudadanía extranjera, saben algo con claridad, que su identidad no está determinada por el lugar donde viven, ¿cierto? La ciudadanía no está determinada, o la identidad de esa persona no está determinada por el lugar donde viven, sino por el país al que pertenecen. Por eso, cuando una persona está en el extranjero y tiene algún problema, tiene que acudir inmediatamente a su embajada. El apóstol Pablo utiliza una idea semejante aquí en la carta a los Filipenses. Él dice allí que nuestra ciudadanía está en los cielos, con lo que básicamente quiere decir el apóstol que la iglesia vive en un lugar, pero pertenece a otro lugar. Que la iglesia vive en la tierra, pero pertenece al cielo. Pero ¿qué luz nos arroja esta afirmación bíblica de la carta a los Filipenses dentro de nuestro estudio de la identidad de la iglesia? El apóstol dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Esta afirmación, que nuestra ciudadanía está en los cielos, aparece al final de una contraposición que el apóstol está haciendo allí entre dos tipos de personas. Si ustedes miran el contexto del capítulo 3, notarán que el apóstol está nombrando a unos que eran enemigos de la cruz, que estaban centrados en lo terrenal y que eran guiados por deseos mundanos. Eso usted lo puede ver allí en Filipenses 3, 18 y 19. Y está haciendo una contraposición con los creyentes que poseían una ciudadanía celestial y vivían esperando la venida de Cristo. Eso está en los versículos 20 y 21. El argumento del apóstol es el siguiente. La identidad del creyente no está determinada por la tierra, sino por el cielo. Todavía no, señor diapositivero, ¿es su cargo hoy? Gracias, mi hermano. Ya, yo le indico. Sin duda que la palabra clave en Filipenses es ciudadanía. La palabra ciudadanía viene del griego politeuma, que en el original deja ver la pertenencia a una comunidad política o un estatus legal dentro de un reino.
Y eso tiene mucho significado para nosotros, porque nuestra ciudadanía no es simplemente un concepto abstracto. No quiere decir que algún día estaremos en el cielo. No quiere decir que posiblemente seamos ciudadanos del cielo, sino que efectivamente somos ciudadanos del cielo. El apóstol Pablo muestra esta verdad, como les digo, y era significativamente especial para las personas que vivían en Filipos. ¿Por qué? Porque su ciudad era una colonia romana, pero ellos no estaban en Roma. Ellos vivían, ¿cierto?, en otro lugar. Pablo aprovecha esta realidad social entonces para comunicar una verdad espiritual. Así como los filipenses pertenecían a Roma, aunque vivían en Macedonia, los creyentes pertenecen al cielo, aunque vivan en la tierra. Por tanto, Pablo no está hablando simplemente de un destino futuro, sino de una identidad presente. Es algo real dentro de ellos. Y esto, mis hermanos, se corrobora por el tiempo verbal en el que está escrito lo que nos leía nuestro hermano Camilo. El apóstol no dice nuestra ciudadanía estará en los cielos. ¿Qué es lo que dice el texto? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y eso indica al menos tres cosas. Número uno, que nuestra identidad está determinada por el cielo. Número dos, que pertenecemos al reino de Dios, que nuestra pertenencia es al reino de Dios. Y número tres, que nuestra vida cristiana se vive desde la identidad celestial. Eso es lo que el apóstol quiere decir allí en Filipenses 3:20. Esta idea de una identidad celestial del pueblo de Dios no está solamente en la carta a los filipenses, es una idea transversal a todo el Nuevo Testamento. Miremos lo que dice Efesios 2:19, por favor. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Gracias, Johncito. La Escritura afirma que la iglesia ha sido incorporada entonces a una realidad que trasciende al mundo presente. Su identidad, nuestra identidad, no se origina en estructuras humanas, no parte de la idea de alguien, es originada 100% en Dios y en el cielo. Pertenecemos al reino del cielo, pertenecemos al reino de Dios. Amén. Eso debe ser una realidad en nosotros. La iglesia está formada por personas cuya verdadera ciudadanía no se encuentra en este mundo. ¿Eso está claro? ¿Somos ciudadanos del cielo? ¿Pertenecemos al reino de Dios? Ahora, si nuestra ciudadanía está en el cielo, surge una pregunta inevitable, ¿cierto?, para todos nosotros. ¿Cómo vivimos en una tierra extranjera? ¿Cómo el pueblo de Dios, cómo este pueblo celestial permanece en la tierra y cómo debe ser su manera de vivir? Y la respuesta a esta pregunta la encontramos en las palabras que el apóstol Pedro tiene para nosotros, lo cual nos lleva a nuestro segundo punto. La iglesia vive en la tierra como pueblo de Dios. Primera de Pedro 2, 9 al 11. Buenos días a todos. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. ¿Qué versión es esa? Queridos amigos. No, bien. ¿Qué clase de estudiante de la Biblia sería si no amara las versiones extrañas que traen los hermanos a la iglesia? ¿Recuerdan
nuestra ilustración inicial, ¿cierto? Las personas en un conflicto armado buscan sus embajadas, buscan cómo ser rescatados de lo que está pasando. Bien, pero si se dan cuenta, cuando una persona tiene un conflicto de esta forma, cuando hay una dificultad para un extranjero, la embajada no saca inmediatamente a todos sus ciudadanos de ese país que está en crisis. Mientras los ciudadanos esperan ser evacuados, ocurre algo que es clave. Permanecen dentro de un espacio que representa a su nación. Si usted va, por ejemplo, aquí a la Embajada de los Estados Unidos, ¿la Embajada de los Estados Unidos es territorio colombiano? No, es territorio estadounidense. Todos somos americanos, hermano. Viva América libre. Permanece en un espacio estadounidense. Así que los ciudadanos que se refugian en su embajada saben que están dentro de un espacio que representa a su nación. Una embajada es un territorio extranjero dentro de un país ajeno. Y eso es exactamente el lenguaje que Pedro está utilizando. Recordemos algo, la carta de Pedro, la primera carta y la segunda, fue escrita a comunidades que vivían dispersas en Asia Menor. Estas comunidades de creyentes estaban siendo hostigadas, estaban siendo perseguidas, tenían una presión social, tenían una hostilidad dada por su creencia, ¿cierto? Una hostilidad cultural que siempre los hostigaba allí en donde estuvieran. Pero si notamos bien, desde el inicio de la carta de Pedro, él define a los creyentes como expatriados, como alguien o personas que viven ajenas a su patria. Han sido elegidos, ¿sí?, por la sangre de Cristo y han sido santificados por el Espíritu Santo, pero esto, mis hermanos, es especialmente significativo dentro de este estudio de la identidad. ¿Por qué? Porque en nuestro pasaje en el que acabamos de leer aparece la que personalmente es sin duda alguna una de las mejores definiciones de la identidad de la iglesia en todo el Nuevo Testamento. Ustedes lo saben, ¿no? Para los más cercanos, para mí Pedro es mucho más profundo que Pablo en sus enseñanzas. Y Pedro da una definición de quién es la iglesia, de dónde está su identidad y explica cómo debe vivir dentro del mundo. Dentro de su inspirada definición de la iglesia, Pablo le da 4 designaciones. Veámoslas puntualmente. Él dice primero que es linaje escogido, lo que quiere decir que pertenecemos a Dios. Cuando Pedro dice que la iglesia es linaje escogido, subraya un asunto importante para nosotros dentro del estudio de la identidad de la iglesia. Y es que la iglesia tiene una iniciativa divina. La iglesia no nace como resultado de que nosotros aquí nos queremos y queremos estar juntos los domingos por la mañana porque no tenemos nada más que hacer. Ni porque entre semana tenemos ocupaciones, sino que queremos estar con nuestros hermanos. Pedro indica que la iglesia existe porque Dios la ha escogido. Hay una profundidad increíble, mis hermanos. Dios ha escogido a su iglesia. No somos una asociación voluntaria de personas. Somos el resultado de la elección divina. Amén. Pero también dice que somos real sacerdocio. Es decir, que somos más que una asociación humana con fines misericordiosos o ¿cómo se llama cuando los hombres aman a otros, a ayudar a otras personas? Filántropos, gracias mi hermano. No somos filántropos que nos reunimos simplemente para ayudar a nuestras comunidades, no. En el Antiguo Testamento, como ustedes lo recuerdan, el sacerdocio estaba restringido a una tribu específica en Israel. Pedro dice ahora que todo el pueblo de Dios participa de esa vocación sacerdotal. ¿Qué hacían los sacerdotes en el antiguo Israel? Representaban a Dios y llevaban las ofrendas del pueblo hacia Dios mismo. Ellos eran los encargados de mediar entre el pueblo y Dios. Eso es lo que nosotros somos ahora. Somos representantes de Dios ante el mundo.
nos encargamos de sostener, de mantener este mundo, de que la corrupción no abarque por completo el mundo, sino que aún se preserve como la sal que somos. Amén. La iglesia es una comunidad sacerdotal. También dice Pedro que somos nación santa. Eso quiere decir, como lo decía el pastor Humberto en su enseñanza, que no somos simplemente un grupo social o un club. Significa que estamos consagrados a Dios. La santidad tiene un sentido de pertenencia exclusiva de Dios mismo. Estamos separados para su servicio. Amén. La iglesia constituye una nación espiritual dentro de las naciones del mundo. Somos, por así decirlo, la embajada del reino de Dios en este mundo. Y por último dice allí el apóstol Pedro que somos pueblo adquirido para posesión de Dios. Eso quiere decir que somos definidos dentro de nuestra relación con Dios. El término posesión enfatiza no solamente la posesión por creación, sino como lo dice Pedro a lo largo de toda su carta, somos suyos porque Él nos ha redimido, nos ha comprado con la sangre de su Hijo y nos santifica a través de su Espíritu. Por lo tanto, mis hermanos, la identidad de la iglesia está definida por esa pertenencia a Dios. Pero Pedro no está tomando estas ideas simplemente de su experiencia como apóstol. Todas estas ideas, estas 4 definiciones que da de la iglesia, Pedro las toma de Éxodo capítulo 19 y Deuteronomio capítulo 7. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que le da contundencia teológica a lo que está expresando acerca de la iglesia. Y segundo, que la iglesia no es simplemente una idea de Dios en el Nuevo Testamento, que la iglesia tiene asiento en la revelación del Antiguo Testamento. Amén. Eso seguramente, creo que hay un tema por ahí acerca de la iglesia en el Antiguo Testamento, seguramente lo veremos más adelante. Pero Pedro no termina con esta descripción. Él añade algo particular dentro de su enseñanza. Él dice en el versículo 11 que somos extranjeros y peregrinos. Esto, mis hermanos, introduce un elemento importante que debe transformar nuestra vida aquí. La claridad de la exposición del apóstol Pedro nos muestra que el pueblo de Dios vive en la tierra, sí, no pertenece a la tierra, pero aunque participemos dentro de la sociedad humana, a la larga somos representantes 100% de Dios. Y vivimos dentro de la comunidad humana, por así decirlo, mostrando que no pertenecemos aquí todo el tiempo. No le pasa por lo general a los colombianos en el exterior, pero sí le pasa mucho a las personas que vienen de otros países acá, ¿cierto? Ellos son orgullosos de su tierra, son orgullosos de su nación y cada vez que pueden hacen sentir eso, que no son de acá. Tal vez algunos colombianos que hayan salido al exterior, cuando ven la bandera o escuchan el himno o comen alguna comida típica, venga ese orgullo patrio, ¿cierto? Ese orgullo nacional de pertenecer a Colombia. Ese mismo orgullo, mis hermanos, debería inundarnos a todos nosotros. Deberíamos gritarle al mundo que no pertenecemos a este mundo. Desafortunadamente la iglesia se acomoda muchas veces al mundo y es donde pierde su identidad. Pero nosotros deberíamos estar orgullosos de que no pertenecemos a este mundo, de que nuestra ciudadanía es celestial, de que, como dice aquí el apóstol Pedro, somos extranjeros y peregrinos. Pero la imagen de una embajada, mis hermanos, se vuelve clara en esto que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la iglesia es el lugar donde el reino de Dios se hace visible en medio de un mundo al que no pertenece. La iglesia representa a su rey. La iglesia debe vivir bajo las leyes de su rey. La iglesia debe anunciar las virtudes de su rey y no adaptarse a la cultura que lo rodea. La iglesia debe vivir para impactar al mundo. Es la manera en que nos identificamos.
Y Pedro conecta estas verdades. Pedro conecta la verdad de la identidad de la iglesia con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Versículo 9. A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis hermanos, la iglesia no solamente le pertenece a Dios, la iglesia representa a Dios. Como les digo, en términos sencillos, la iglesia es una embajada del cielo en la tierra. Pero esta representación que nosotros hacemos de Dios como iglesia no es estática, no es simplemente, por así decirlo, dormida o quedarnos quietos como iglesia y encerrarnos dentro de nuestras cuatro paredes y no salir al mundo a decir nada. La iglesia está representando a Dios de una manera que debe ir hacia el mundo, porque toda embajada existe con una expectativa, y es que sus representados vayan seguros a casa, el regreso a su casa, ¿cierto? Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Veamos cómo esta expectativa del regreso a casa muestra la esperanza futura que debe definir la iglesia hoy en día. Así que nuestro tercer punto es: la esperanza futura define la vida presente de la iglesia. Colosenses 3, 1 al 4, por favor. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén, mi hermano, gracias. En el contexto de una crisis, cuando hay un problema en un país, una embajada representa la ciudadanía de aquellos que son extranjeros allí. En el contexto de una crisis, los ciudadanos buscan refugio dentro de un territorio extranjero en ese país. Pero en el contexto de una crisis, mis hermanos, los ciudadanos en una embajada viven con una certeza: no se quedarán ahí para siempre. Algún día van a regresar a su verdadera patria. Siempre hay evacuaciones en camino y siempre hay un retorno preparado. Esa esperanza de estos ciudadanos que se refugian en una embajada con el fin de salir del conflicto o la crisis que está sufriendo ese país, estos ciudadanos viven esperanzados de volver nuevamente a su patria. Y esa esperanza redefine su comportamiento. Esa esperanza hace que su enfoque se transforme. Ahora su urgencia es transformada por esa esperanza. Y eso es exactamente lo que Pablo está diciendo a los colosenses. Como muchos de ustedes saben, la carta a los colosenses fue escrita por el apóstol Pablo para fortalecer la verdad a la iglesia frente a enseñanzas que reducían la suficiencia de Cristo. Los dos primeros capítulos, si ustedes lo leen, presentan la supremacía de Cristo con afirmaciones tales como: Cristo es Señor de la creación, Cristo es Señor de la iglesia, algo que veremos la próxima semana si Dios quiere, y Cristo es suficiente para la salvación. Como es costumbre en las cartas de Pablo, usted las lee, ¿cierto? El primero presenta todo su cuerpo teológico y luego le indica a los creyentes cómo vivir conforme a ese cuerpo teológico que ha expuesto. La carta a los colosenses obviamente no es la excepción. Los dos primeros capítulos, Pablo fortalece la verdad de que Cristo sí es suficiente. Es Señor de la creación, es Señor de la iglesia y es suficiente para la salvación. Y el capítulo 3 comienza diciendo: si ustedes entonces han resucitado con Cristo, ¿qué? Pongan la mira en las cosas de arriba. Pablo introduce una verdad que es transversal a todos sus escritos, que la base de la vida cristiana está en la unión con Cristo.
que ningún cristiano puede vivir su vida cristiana separado de Cristo, ¿cierto? Eso es transversal a todos los escritos y las cartas de Pablo. El apóstol dice, ustedes pues han resucitado con Cristo. Desde esa verdad de la resurrección de Cristo, en la cual hemos sido introducidos, el apóstol puede decir que los creyentes, que la iglesia, participa espiritualmente de la muerte, resurrección y nueva vida del Señor. Pero aún hay más. Pablo muestra que la vida ética del creyente nace de su unión con Cristo. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? El apóstol muestra esta expresión, busquen las cosas de arriba. ¿Qué significaría buscar las cosas de arriba? Orientar nuestra vida hacia las cosas celestiales, ¿cierto? Este mundo es pasajero. El Señor Jesús ya lo había dicho. No hagan tesoros aquí. ¿Qué pasa con los tesoros que usted hace aquí? Se los come la polilla, en fin, los ladrones, mil cosas, ¿cierto? ¿Cuál es la indicación especial del Señor Jesús allí? Hagan tesoros en el cielo. ¿Y cómo se hacen los tesoros en el cielo? Viniendo temprano a la oración, siendo juiciosos en la iglesia. ¿Cómo se hacen los tesoros en el cielo? Buscando el reino. Es la indicación clara del Señor. Busquen las cosas de arriba, dice el apóstol. Eso significa orientar nuestra vida hacia la realidad del reino de Dios. Mis hermanos, el reino de Dios no es algo abstracto. No es algo que estos tipos se hayan inventado para vender Biblias. No, es algo real. Y nuestra identidad debe estar allí. La iglesia puede orientar su vida hacia el reino de Dios por una razón fundamental que está allí en la carta a los Colosenses. Porque Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ese es el punto principal. Nuestra vida debe alinearse entonces con el hecho de que Cristo gobierna su iglesia. Mis hermanos, esto va mucho más allá y debe ir mucho más allá de las palabras inspiradas del apóstol a los colosenses. Debe empezar a convertirse en una realidad en medio nuestro. ¿Por qué? Porque la manifestación futura de Cristo debe redefinir nuestros valores. La manifestación futura de Cristo debe redefinir nuestras prioridades y redefinir nuestras decisiones. Si sus prioridades no son el reino, ¿cómo dice usted que pertenece al reino? Si sus prioridades no son Dios, su palabra, la búsqueda de Él, ¿cómo presentará usted algún día su pasaporte para decir que pertenece realmente al reino? ¿Cómo se identificará usted con el reino de Dios? Es básico, en Dios. Entendamos algo, mis hermanos. La verdadera vida del creyente aún no está plenamente manifestada, es verdad. Esta plenitud de nuestra vida, esta vida completa está escondida todavía con Cristo en Dios. La iglesia posee una identidad que el mundo aún no puede comprender plenamente. Y esa razón que Pablo da allí causa una tensión en medio nuestro. Hay una tensión en la iglesia por ser manifestada, pero aún no poder manifestarse completamente. La iglesia posee una identidad que el mundo no puede comprender. Estamos por ser manifestados plenamente, pero esto aún no sucede. Por eso debemos aguardar, como dice el apóstol, que cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestada, entonces la iglesia, ustedes y yo, también seremos manifestados con Él en gloria. Esta es nuestra esperanza. Y esta esperanza debe, como les digo, redefinir nuestras prioridades, nuestros valores, nuestras decisiones. La iglesia tiene que mirar hacia el final de la historia.
Pablo entonces concluye a los colosenses que si nuestro futuro es ser manifestados plenamente en gloria con Cristo, nuestra vida presente debe orientarse hacia esa realidad. Por eso la vida cristiana se mueve entre dos verdades. Tenemos una identidad presente, escondida en Cristo, pero también nos aguarda una gloria futura que será revelada. Mis hermanos, esto debe redefinir quiénes somos. Miren, el Nuevo Testamento no solamente habla de esto esporádicamente, es transversal, esta verdad va de principio a fin. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Amén. Mis hermanos, la identidad de la iglesia nace del cielo. La identidad de la iglesia debe hacernos vivir como pueblo de Dios aquí en la tierra. Y tenemos una esperanza futura, y eso debe redefinir quiénes somos nosotros. La iglesia vive orientada hacia el futuro de Dios. Esta esperanza no debe ser un optimismo abstracto, algo que simplemente tomemos como por darnos ánimo en los momentos difíciles. Debe ser una certeza. Todos nosotros creemos en la obra de Cristo, amén. Amén. ¿Cierto? Y el mundo la va a recordar en esta semana, ¿cierto? Muchos de ustedes se sentarán sobre sus sillones a ver películas esta semana, y todas esas películas les mostrarán eso. Pero eso no es un hecho que alguien se inventó, es un hecho real, es un hecho histórico. ¿Creen ustedes que Cristo es un personaje histórico? ¿Que realmente vivió, que realmente hizo lo que hizo, que dijo lo que dijo, que murió y resucitó? Pues entonces eso debe redefinir nuestra identidad. Mis hermanos, esta estructura que intenté mostrar hoy refleja una lógica bíblica que es muy profunda. La iglesia tiene un origen, que es en Dios. La iglesia tiene una identidad, se manifiesta con Cristo en Dios. Y la iglesia tiene una esperanza de volver a casa. Amén. Volveremos algún día a casa. Por ello, mis hermanos, la iglesia pierde mucha claridad cuando olvida su verdadera ciudadanía, cuando olvida su identidad, cuando olvida que su origen es en el cielo y que allí retornará. La iglesia pierde claridad cuando intenta ocuparse de los asuntos de este mundo, cuando intenta arreglar los problemas del mundo con política, psicología y otro tipo de cosas humanas, olvidando la escritura y que allí es de donde viene realmente su alimento. La iglesia pierde toda claridad cuando quiere desarrollarse dentro del mundo y vivir en el mundo como si perteneciera a él. Pero por otra parte, mis hermanos, la iglesia vive consciente de su identidad celestial, y esa vida la llena de esperanza y sobre todo la llena de fidelidad y de perseverancia en medio del mundo. Sé que hay muchísimas otras cosas que pudiéramos hablar sobre la identidad de la iglesia, pero por ahora quédense con esto. La iglesia tiene un origen, la iglesia tiene una identidad y tiene una esperanza. Amén. Hoy hemos visto que la iglesia entonces tiene su identidad en el cielo, que vive como pueblo de Dios y que camina sostenida
por la esperanza de la gloria futura que será manifestada en Cristo. Pero esta realidad, mis hermanos, debería llevarnos a preguntar, ¿quién gobierna el pueblo de Dios en medio de la historia? Usted claramente conoce la respuesta, ¿cierto?, a esa pregunta. Cristo es quien gobierna la iglesia. Y pues de eso vamos a ocuparnos la próxima semana. Vamos a ver cómo Cristo manifiesta el gobierno y cómo es cabeza sobre su iglesia. Amén. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? Por favor. Dijo el apóstol, todo es claro o nada es claro. Oremos, mis hermanos, para terminar. Mi Señor amado, tu identidad se ve reflejada en tu iglesia y es una verdad. Perdónanos porque nosotros hemos abandonado muchas veces esa identidad que has puesto. Perdónanos porque hemos deseado, Señor, ocupar y desgastar nuestras vidas en este mundo, Señor, que es pasajero. Perdona a tu iglesia, Señor, por las veces que ha tratado de solucionar los problemas del mundo mediante una situación política o mediante recursos humanos, Señor, mediante estrategias mundanas. Perdona porque tu iglesia muchas veces ha descuidado, Señor, el hecho que te pertenece, que es linaje tuyo, que tú nos has llamado, Señor, a ser una nación de sacerdotes, que debemos mediar, Señor, por este mundo, aunque no pertenecemos a él. Pero hoy tenemos, Señor, en nuestros corazones la esperanza, no solamente de tu perdón, sino también que tú fortalecerás a tu iglesia y que a pesar de nuestros errores, muchas veces infantiles, jamás te quedas sin testimonio en medio del mundo. Y a pesar que este mismo mundo, Señor, ha intentado destruir la iglesia, tu promesa sigue vigente y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Señor, ayúdanos a nosotros como iglesia local a adoptar esta responsabilidad, a tomarla en nuestras manos y a vivir, Señor, conforme la identidad que tu palabra dice que tenemos, Señor. Que nosotros no pertenecemos a este mundo aunque vivamos acá. Y que las obras que hacemos, Señor, sean siempre buscando el establecimiento de tu reino, Señor. Que trabajemos para ello. Que nuestras vidas se desgasten en ello. Que nuestras vidas se desgasten en la predicación, en la oración, en la ayuda, Señor, con el único propósito que tú seas glorificado. Bendícenos, Señor, en estos temas de eclesiología. Ayúdanos a comprender quiénes somos y para dónde vamos. Todo esto te lo suplico en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Muchas gracias, mi Dios amado.